El aire espeso del amanecer yucateco se mezclaba con el aroma del café recién hecho en el pequeño campamento instalado a las afueras de Valladolid. Era el 15 de marzo de 2001 y Elena Vázquez ajustaba por tercera vez las correas de su mochila de exploración, sus dedos temblando ligeramente por la emoción más que por los nervios. A los 28 años, la geóloga mexicana había dedicado los últimos 5 años de su vida a estudiar las formaciones kársticas de la península de Yucatán. Pero esta expedición era diferente, era especial. ¿Lista para hacer historia, doctora? Carlos Mendoza se acercó con una sonrisa que apenas ocultaba su preocupación. El guía local, de 52 años, había nacido y crecido entre estas tierras calcáreas. Su piel curtida por el sol y sus manos ásperas contaban la historia de décadas explorando cada rincón de las cavernas que se extendían como arterias bajo la superficie. Conocía estas cuevas mejor que nadie, pero algo en la determinación de Elena lo inquietaba. Más que lista, Carlos. Llevo meses preparándome para esto. Elena revisó una vez más su equipo: cuerda de exploración, lámparas de acetileno, cascos protectores, medidores de gases, cámara fotográfica y su inseparable libreta de campo forrada en cuero marrón. El doctor Herrera confirmó las lecturas. Hay una red de túneles completamente inexplorada a más de 200 metros de profundidad. Podríamos estar frente al descubrimiento más importante de la espeleología mexicana. Packen, doctor. Roberto Herrera, un hombre robusto de 45 años, con barba grisácea y lentes de montura gruesa, terminaba de calibrar sus instrumentos sísmicos. Como geólogo senior de la Universidad Nacional Autónoma de México, había supervisado docenas de expediciones, pero raramente había visto tal nivel de preparación y determinación en un investigador joven. Elena había pasado meses analizando mapas topográficos, estudiando formaciones geológicas similares en otras partes del mundo y consultando con expertos internacionales. «Las condiciones son perfectas», murmuró Roberto, observando sus lecturas. Presión atmosférica estable, niveles de humedad dentro de los parámetros normales, y los sensores no detectan acumulación peligrosa de gases. Alzó la vista hacia Elena. «Pero recuerda, esta no es una exploración rutinaria. Vamos a adentrarnos en territorio completamente desconocido. El sistema de cavernas Actunchen, que en maya significa cueva de agua, se extendía por kilómetros bajo la superficie de Yucatán. Los cenotes que salpicaban la región eran apenas la entrada visible a un mundo subterráneo que había fascinado a exploradores durante siglos. Pero esta expedición tenía como objetivo una zona específica, un conjunto de túneles profundos que las técnicas de georradar habían revelado recientemente. Carlos cargó las cuerdas especializadas sobre su hombro. Durante sus 30 años como guía, había acompañado a científicos, fotógrafos, documentalistas y aventureros, pero pocos mostraban la meticulosa preparación de Elena. La joven había estudiado mapas históricos, consultado registros coloniales e incluso entrevistado a ancianos mayas de la región que guardaban memorias orales sobre las cuevas que lloran. «Mi abuelo solía contar historias sobre estos túneles», comentó Carlos mientras caminaban hacia la entrada principal de la caverna. «Decía que había lugares donde la tierra susurraba secretos muy antiguos». Elena sonrió, pero su expresión se mantuvo seria. «Los pueblos indígenas siempre han comprendido mejor que nosotros la conexión entre la superficie y el subsuelo. Sus relatos no son supersticiones, son observaciones acumuladas durante generaciones. La entrada a Actunchen se abría como una boca oscura entre las rocas calcáreas. El descenso inicial era relativamente suave, una pendiente natural formada por milenios de erosión. El aire fresco de la superficie gradualmente daba paso a la atmósfera húmeda y constante del interior.
Las paredes, cubiertas de formaciones calcáreas que parecían cascadas petrificadas, reflejaban la luz de sus lámparas, creando un paisaje de sombras danzantes. Temperatura constante de 24 grados centígrados, reportó Elena, consultando sus instrumentos. Humedad relativa del 85%. Todo normal hasta ahora. Descendieron durante 2 horas por túneles conocidos, siguiendo un sendero marcado que llevaba a la red de cavernas principales. Elena documentaba cada detalle: formaciones rocosas, corrientes de aire, niveles de dióxido de carbono, características del suelo. Su libreta se llenaba rápidamente con esquemas, mediciones y observaciones. Aquí es donde terminan los mapas oficiales, anunció Carlos cuando llegaron a una amplia cámara subterránea. El eco de sus voces se perdía en la oscuridad que se extendía más allá del alcance de sus luces. A partir de este punto, estaremos escribiendo el primer capítulo de una historia que nadie ha contado. Roberto desplegó sus equipos de medición más sofisticados. Los datos sísmicos indican que hay una red extensa hacia el este, túneles que podrían conectar con otros sistemas de cavernas conocidos, pero a una profundidad mucho mayor de lo que habíamos explorado antes. Elena se acercó al borde de lo que parecía ser una grieta natural en el suelo de la caverna. Su lámpara apenas iluminaba las primeras rocas de un descenso que se perdía en la oscuridad absoluta. El aire que subía desde abajo traía un aroma diferente, más húmedo, con un ligero toque mineral que sugería la presencia de agua subterránea. ¿Sentís eso?, preguntó Elena, inhalando profundamente. Hay corrientes de aire ascendentes. Eso significa que hay conexiones con la superficie en algún lugar más profundo. Carlos aseguró las cuerdas de rapel a una formación rocosa sólida, probando varias veces la resistencia del anclaje. En mis 30 años haciendo esto, he aprendido que la montaña siempre tiene secretos que no aparecen en ningún mapa. La primera parte del descenso transcurrió sin incidentes. Elena bajaba con confianza, documentando cada metro de descenso. Las paredes mostraban estratos geológicos claramente definidos, evidencia de millones de años de sedimentación y erosión. A los 50 metros de profundidad, llegaron a una plataforma natural donde decidieron reagruparse. Las formaciones son extraordinarias, comentó Elena, tomando fotografías con flash. Estas estalactitas muestran patrones de crecimiento que sugieren cambios climáticos significativos a lo largo de milenios. Roberto consultó sus instrumentos. Los niveles de oxígeno se mantienen estables. No hay acumulación de gases peligrosos. Podemos continuar. El segundo tramo del descenso los llevó a través de un túnel más estrecho que se abría gradualmente hacia otra cámara. Aquí, el sonido de agua goteando creaba una sinfonía constante que se mezclaba con el eco de sus respiraciones. Elena notó que el aire era más fresco, casi frío comparado con las temperaturas constantes de los niveles superiores. Estamos llegando al nivel freático, observó, consultando sus mapas. Debe haber un río subterráneo, o al menos un arroyo importante cerca. Carlos se detuvo abruptamente, alzando una mano para pedir silencio. ¿Escucháis eso? Se quedaron inmóviles durante varios segundos. Más allá del goteo constante y sus propias respiraciones, había algo más. Un sonido muy sutil, como un susurro constante que parecía venir desde las profundidades. Es corriente de aire, explicó Roberto después de unos momentos. Indica que hay conexiones extensas más adelante. Eso es buena señal para la exploración. Continuaron descendiendo. Elena se sentía completamente en su elemento. Cada nuevo metro revelaba formaciones geológicas que nunca había visto en libros de texto. Las paredes mostraban colores que iban del blanco puro al ocre profundo, creando patrones que parecían arte abstracto natural. Carlos, ¿habías visto alguna vez formaciones como estas?, preguntó Elena,
deteniéndose frente a una serie de estructuras calcáreas que parecían columnas retorcidas. Nunca, admitió el guía, con una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Y eso me inquieta un poco. Llegaron finalmente al nivel que los instrumentos habían detectado desde la superficie, un complejo de túneles que se extendía en múltiples direcciones. Era como estar en el vestíbulo de una estación de metro natural, con corredores que desaparecían en la oscuridad hacia destinos desconocidos. Elena desplegó papel y comenzó a dibujar un mapa rudimentario. Tenemos 5 túneles principales. 2 se dirigen hacia el este, 1 hacia el norte y 2 hacia el sur. Las corrientes de aire sugieren que todos están conectados con sistemas más amplios. Propongo que exploremos el túnel del este primero, sugirió Roberto. Las lecturas sísmicas indicaban mayor actividad geológica en esa dirección. Elena asintió, pero algo la llamaba hacia el túnel del norte. Era más estrecho que los otros y parecía descender aún más profundamente. ¿Qué opináis si dividimos el grupo? Roberto y yo podemos explorar el este mientras Carlos revisa rápidamente el túnel norte. Carlos frunció el ceño. No es recomendable separarse en territorio desconocido. Será solo una exploración preliminar, insistió Elena. Vamos a estar en contacto radio constante y si alguno encuentra algo interesante, reagrupamos inmediatamente. Después de cierta discusión, acordaron un compromiso. Explorarían juntos el túnel este durante 1 hora y luego harían un reconocimiento rápido del túnel norte antes de regresar a la superficie. El túnel este los llevó a través de un pasaje que alternaba entre secciones amplias y estrechas. Elena documentaba todo obsesivamente, cada formación rocosa, cada cambio en la composición del suelo, cada variación en la temperatura o humedad. Sus notas se volvían cada vez más técnicas y detalladas. «Hay indicios claros de actividad hídrica reciente», observó, señalando marcas de erosión en las paredes. «Este sistema debe inundarse periódicamente durante las temporadas de lluvia». Siguieron adelante hasta llegar a una cámara que los dejó sin palabras. Era enorme, con una altura que sus luces no alcanzaban a revelar completamente. El suelo estaba cubierto por formaciones calcáreas que parecían jardines minerales, estructuras que tomaban formas imposibles, como si la naturaleza hubiera decidido experimentar con la gravedad y la geometría. Esto es, Roberto no terminó la frase. Como científico, había visto muchas maravillas geológicas, pero esto superaba todo lo que había imaginado. Elena se movía por la cámara como si estuviera en trance, fotografiando desde todos los ángulos posibles. Estas formaciones son únicas. No hay nada similar documentado en la literatura científica. Estamos viendo algo que podría cambiar nuestra comprensión de los procesos de espeleogénesis. Pasaron más de 1 hora en esa cámara, documentando y midiendo. Elena llenó páginas enteras de su libreta con esquemas detallados y notas técnicas. Era el tipo de descubrimiento que definía carreras científicas. «Tenemos que regresar», advirtió Carlos finalmente. «Llevamos más tiempo aquí del planificado y todavía queremos revisar el túnel norte». El regreso al punto de bifurcación fue más rápido. Elena caminaba con una energía renovada, claramente emocionada por lo que habían encontrado. «Roberto, esto va a revolucionar todo lo que sabemos sobre la geología kárstica de Yucatán». «Agrí completamente», respondió el geólogo senior. Pero ahora concentrémonos en completar la exploración segura». El túnel norte se presentó inmediatamente diferente. Era más estrecho y descendía con una pendiente más pronunciada. El aire era notablemente más fresco y había un sonido constante de agua corriente que se hacía más fuerte a medida que avanzaban. «Definitivamente hay un río subterráneo cerca», comentó Elena, consultando sus instrumentos de medición de humedad. El túnel se estrechaba gradualmente, obligándolos a caminar en fila india. Elena iba adelante, siguiendo el sonido del agua y las corrientes de aire fresco. Sus luces revelaban paredes lisas, pulidas por milenios de flujo de agua. «Elena, creo que deberíamos considerar regresar»,
sugirió Carlos. Este túnel parece más complicado de lo que esperábamos. Solo un poco más, respondió ella, su voz reflejando una determinación que sus compañeros comenzaban a reconocer como característica. El sonido del agua está muy cerca. Debe haber otra cámara justo adelante. Efectivamente, después de unos 20 metros más, el túnel se abría a una nueva cámara, pero esta era completamente diferente a todo lo que habían visto. Era más pequeña, más íntima, y tenía características que inmediatamente capturaron la atención de Elena. Las paredes mostraban formaciones que parecían casi artificiales, líneas rectas, ángulos perfectos, superficies tan lisas que parecían pulidas. En el centro de la cámara, un pequeño arroyo subterráneo creaba un charco de agua cristalina que reflejaba sus luces como un espejo natural. Esto es inusual, murmuró Roberto, examinando las paredes con su linterna. De estas formaciones no parecen naturales, pero tampoco hay evidencia de intervención humana. Elena se acercó al charco de agua. Su reflejo ondulaba suavemente en la superficie, fragmentado por las pequeñas ondas que creaba la corriente subterránea. Algo en el fondo del charco captó su atención. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando hacia el agua. Carlos se acercó con su linterna más potente. Parece como si hubiera algo enterrado en el sedimento del fondo». Elena no dudó. Comenzó a quitarse el equipo. «Voy a investigar». «Elena, no es seguro», protestó Roberto. «No sabemos qué tan profundo es, ni qué corrientes pueden haber». «Es un charco pequeño», respondió ella ya quitándose las botas. «Puedo ver el fondo claramente. No tiene más de 1 metro de profundidad». Antes de que sus compañeros pudieran detenerla, Elena había entrado al agua. La temperatura era sorprendentemente cálida y la corriente era mínima. Se agachó para examinar de cerca el objeto que había llamado su atención. Es una piedra con marcas», anunció, tocando cuidadosamente el objeto sumergido. «Pero las marcas parecen deliberadas». Se quedó agachada en el agua durante varios minutos, examinando el hallazgo con la concentración de un arqueólogo. Carlos y Roberto intercambiaron miradas de preocupación. «Elena, ya hemos visto suficiente por hoy», insistió Carlos. «Podemos regresar mañana con más equipo si quieres estudiar esto más detalladamente». Ella se incorporó lentamente, el agua goteando de su ropa. Su expresión había cambiado. Había algo en sus ojos que no estaba allí antes, una mezcla de fascinación y determinación que inquietó a sus compañeros. «Tenéis razón», dijo finalmente, «pero esto es solo el comienzo. Hay secretos aquí que van mucho más allá de lo que imaginábamos». El ascenso hacia la superficie tomó casi 2 horas. Elena subía en silencio, perdida en sus pensamientos. Su libreta de campo estaba llena de notas y esquemas, pero había algo más en su expresión, algo que sus compañeros no podían descifrar. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, el sol ya estaba alto. Elena parpadeó, ajustándose nuevamente a la brillantez del exterior después de horas en la oscuridad absoluta. «¿Cómo te sientes?», preguntó Roberto, notando que ella parecía más callada de lo usual. «Bien», respondió Elena, pero su tono sugería que su mente estaba en otra parte. «Solo hay tanto que procesar». Esa noche, en el campamento, Elena se quedó despierta hasta muy tarde, escribiendo en su libreta a la luz de una lámpara de gas. Carlos y Roberto la observaban desde sus tiendas, preocupados por su comportamiento inusualmente silencioso. «Algo cambió allá abajo», murmuró Carlos a Roberto. «La conozco lo suficiente para saber que está planeando algo». «Está emocionada por el descubrimiento», respondió Roberto. «Es natural. Pero tienes razón, hay algo diferente en ella». Elena escribía incansablemente, documentando no solo lo que habían encontrado, sino también teorías y especulaciones sobre lo que podría significar. Sus notas se volvían cada vez más elaboradas, más obsesivas. Cuando finalmente se durmió ya era muy tarde. Pero incluso en sueños, su mente seguía trabajando, procesando imágenes de formaciones rocosas imposibles,
charcos de agua cristalina y secretos enterrados en las profundidades de la tierra. No sabía que esa sería la última noche que dormiría en la superficie durante mucho tiempo. ¿Qué se siente cuando alguien que amas simplemente se desvanece como si la tierra se lo hubiera tragado? Isabela Vázquez lo supo el 17 de marzo de 2001, cuando el teléfono sonó a las 6 de la mañana en su apartamento de la Ciudad de México. Elena no regresó anoche al campamento. La voz de Carlos Mendoza temblaba al otro lado de la línea. Esperamos hasta el amanecer. Su tienda está intacta, pero ella no está. Isabela, 2 años menor que Elena, sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su hermana mayor, la científica brillante, la exploradora incansable, la persona más preparada y cuidadosa que conocía, había desaparecido en algún lugar bajo la superficie de Yucatán. «Eso es imposible», murmuró Isabela, aún en pijama, tratando de procesar las palabras de Carlos. Elena nunca haría algo imprudente, nunca se alejaría del campamento sin avisar, pero los hechos eran irrefutables. Elena había salido de su tienda durante la noche, llevándose únicamente su linterna, su libreta de campo y una cuerda ligera. No había dejado nota alguna, ni había despertado a sus compañeros. Simplemente había desaparecido. Roberto Herrera había organizado inmediatamente un operativo de búsqueda preliminar. Junto con Carlos, habían revisado todos los túneles conocidos gritando su nombre hasta que sus voces se volvieron roncas. El eco de sus llamadas se perdía en las profundidades sin obtener respuesta alguna. «Revisamos cada metro de los túneles que exploramos ayer», explicó Roberto cuando Isabela llegó a Valladolid 12 horas después de conducir sin parar desde la capital. No hay rastro de ella en ninguno de los lugares conocidos. Isabela era profesora de literatura en una preparatoria privada de la Ciudad de México. A diferencia de su hermana aventurera, ella había escogido una vida tranquila, rodeada de libros y estudiantes. Pero ahora, frente a la entrada de Actun Chen, sintió una determinación que no sabía que poseía. «Tienen que seguir buscando», insistió, mirando fijamente la boca oscura de la caverna. «Elena está ahí abajo en algún lugar. No se hubiera ido. Algo le pasó». El comandante Raúl Castillo de la Policía Estatal llegó esa misma tarde con un equipo de rescate especializado. Era un hombre serio de 48 años, con experiencia en operaciones de montaña y rescate en cuevas. Había coordinado docenas de búsquedas en la región, pero pocas veces había visto una desaparición tan desconcertante. «Señorita Vázquez», le dijo a Isabela con una mezcla de profesionalismo y compasión, «vamos a hacer todo lo humanamente posible para encontrar a su hermana. Pero necesita entender que las cavernas de Yucatán son inmensas. Hay túneles que ni siquiera los guías locales conocen. Durante los primeros 3 días, la búsqueda fue intensa y sistemática. El equipo de rescate empleó técnicas especializadas, perros entrenados para búsqueda en cuevas, equipos de sonido para detectar voces humanas y cámaras con cables largos para explorar túneles demasiado estrechos para personas. Carlos no se separó del operativo ni un solo momento. Se sentía personalmente responsable por la desaparición de Elena. «Debí haberme dado cuenta», repetía constantemente. Había algo diferente en ella después de encontrar esa piedra en el charco. Tenía esa mirada como si hubiera visto algo que nosotros no vimos. «¿Qué tipo de mirada?», preguntó Isabela. Carlos se quedó pensativo durante varios minutos antes de responder. «Como la mirada que tienen los niños cuando descubren un secreto que los adultos no comprenden. Emocionada, pero también obsesionada». Roberto había analizado minuciosamente la libreta de campo de Elena, que había quedado en su tienda junto con la mayoría de su equipo técnico. Las últimas páginas estaban llenas de esquemas detallados del charco donde había encontrado la piedra marcada, junto con teorías cada vez más elaboradas sobre las formaciones anómalas que habían documentado.
Aquí hay algo interesante. Le mostró a Isabela una página llena de cálculos y diagramas. Elena había calculado que debe existir una red de túneles mucho más extensa de lo que habíamos explorado. Según sus notas, creía que había encontrado evidencia bueno, de algo que ella consideraba extraordinario. ¿Qué tipo de algo?, presionó Isabela. No está claro. Sus notas se vuelven cada vez más crípticas hacia el final. Habla de patrones artificiales en formaciones naturales y de evidencia de intervención humana antigua, pero no especifica qué tipo de evidencia. La comunidad local de Valladolid se movilizó de manera extraordinaria. Los habitantes del pueblo, muchos de ellos descendientes directos de los antiguos mayas, organizaron brigadas de voluntarios para apoyar la búsqueda. Conocían mejor que nadie los peligros y secretos de las cavernas de la región. Padre Miguel Santos, el párroco del pueblo, se convirtió en una figura central en los esfuerzos de búsqueda. A los 62 años, había vivido toda su vida en Yucatán y había escuchado innumerables historias sobre las cuevas sagradas y los exploradores que ocasionalmente desaparecían en ellas. Las cavernas son sagradas para nuestros antepasados, le explicó a Isabela durante una de las noches más difíciles. No es que sean peligrosas en el sentido físico, pero hay lugares bajo la tierra que cambian a las personas. ¿Qué quiere decir con eso, padre? Hay cuevas que llaman a cierta gente. Los antiguos mayas lo sabían. Decían que algunas personas tenían la obligación espiritual de descender a las profundidades para encontrar verdades que el mundo de la superficie no podía ofrecer. Isabela, educada en escuelas católicas pero con una mentalidad racional formada por años de literatura y análisis crítico, inicialmente desestimó las palabras del sacerdote como folclore local. Pero a medida que pasaban los días sin rastro de Elena, comenzó a considerar que tal vez había aspectos de la desaparición que la lógica convencional no podía explicar. Al cuarto día, los perros de búsqueda finalmente encontraron algo, el rastro olfativo de Elena, pero en una dirección completamente inesperada. No estaba en ninguno de los túneles que habían explorado durante la expedición, sino en una sección completamente diferente del sistema de cavernas. El rastro lleva hacia el túnel que los locales llaman La Garganta, informó el especialista en perros de rescate. Es un túnel muy estrecho que desciende abruptamente. Raramente lo exploramos porque es considerado demasiado peligroso. Carlos conocía ese túnel. Está en el lado opuesto del sistema principal. Elena habría tenido que caminar durante horas en la oscuridad para llegar allí, pasando por docenas de bifurcaciones. Es imposible que llegara ahí por accidente. Entonces, fue ahí intencionalmente, concluyó el comandante Castillo. Pero, ¿por qué? El intento de seguir el rastro hacia la garganta resultó frustrante y peligroso. El túnel era tan estrecho que los rescatistas tenían que avanzar reptando, y descendía en ángulos que hacían el retorno extremadamente difícil. Después de 6 horas de esfuerzo, tuvieron que desistir cuando el túnel se volvió demasiado estrecho incluso para el rescatista más delgado. Hay indicios de que alguien pasó por ahí recientemente, reportó el especialista que había llegado más lejos. Marcas en el barro, fibras de tela enganchadas en las rocas, pero el túnel continúa descendiendo hacia lugares donde no podemos seguir con seguridad. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Caminó hasta la entrada de Actun Chen, bajo la luz de la luna llena, y se sentó en una roca, tratando de entender qué había llevado a su hermana a adentrarse sola en un laberinto subterráneo. Elena siempre había sido diferente, incluso de niñas. Mientras Isabela jugaba con muñecas y leía cuentos de hadas, Elena coleccionaba rocas, estudiaba mapas y soñaba con descubrir lugares que nadie había visto antes. «Hay tanto mundo por explorar», solía decir. «Bueno, y tan poco tiempo para verlo todo». Carlos se acercó silenciosamente y se sentó junto a ella. «También está despierto», observó Isabela. «No he dormido bien desde que desapareció».
admitió el guía. Sigo repasando todo lo que pasó durante la expedición, tratando de encontrar pistas que se me hayan escapado. ¿Cree que está viva? Carlos se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de responder. Y su hermana es una de las personas más preparadas y inteligentes que he conocido. Si alguien puede sobrevivir ahí abajo, es ella. ¿Pero qué? Pero las cavernas cambian a las personas, Isabela. He visto exploradores experimentados entrar cuerdos y salir diferentes. Hay algo en esa oscuridad absoluta, en ese silencio profundo, que hace que la mente humana funcione de maneras extrañas. A medida que pasaban las semanas, la búsqueda oficial se redujo gradualmente. Los recursos policiales no podían mantenerse indefinidamente en una sola operación, especialmente cuando las pistas se habían agotado. El comandante Castillo mantuvo el caso abierto, pero las búsquedas diarias cesaron después del 15º día. Isabela se negó a irse. Alquiló una habitación en un pequeño hotel de Valladolid y comenzó su propia investigación. Entrevistó a todos los habitantes locales que habían tenido experiencias en las cavernas, recopiló historias orales sobre desapariciones anteriores y estudió mapas geológicos con la obsesión de alguien que había encontrado su propósito en la vida. Hay patrones, le explicó a Roberto una tarde, mostrándole páginas llenas de notas que había tomado durante sus entrevistas. En los últimos 50 años, al menos 6 personas han desaparecido en este sistema de cavernas. Todas eran exploradores experimentados. Todas desaparecieron después de descubrimientos significativos. Roberto examinó sus notas con interés científico. Como geólogo, estaba acostumbrado a buscar patrones en datos aparentemente inconexos. ¿Qué tipo de patrones? Todos habían encontrado algo inusual justo antes de desaparecer. Un arqueólogo en 1987 había descubierto cerámicas mayas en túneles donde no deberían existir. Un espeleólogo belga en 1994 había fotografiado formaciones rocosas que no podía explicar. Un equipo de documentalistas franceses en 1998 había grabado sonidos subterráneos que sus equipos no podían identificar. ¿Y todos desaparecieron después? Todos. Y en cada caso se encontraron indicios de que habían regresado solos a las cavernas después de sus descubrimientos iniciales. Carlos, que había estado escuchando la conversación, se unió con una expresión pensativa. Mi abuelo contaba una historia sobre las cuevas que llaman a ciertas personas. Decía que había lugares bajo la tierra donde los antiguos habían guardado conocimiento que solo ciertas mentes podían comprender. ¿Su abuelo conocía estos otros casos de desapariciones?, preguntó Isabela. Conocía algunos, pero siempre decía que no eran desapariciones en el sentido tradicional. Decía que eran, ¿cómo lo diría?, transformaciones. Durante el segundo mes de búsqueda, Isabela desarrolló una rutina que preocupaba a quienes la conocían. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba rápidamente y pasaba todo el día en la entrada de las cavernas, leyendo las notas de Elena, estudiando mapas y ocasionalmente descendiendo con Carlos a los túneles más seguros para buscar pistas que otros pudieran haber pasado por alto. Está obsesionándose de la misma manera que Elena, le confesó Carlos a Roberto. Veo la misma mirada en sus ojos, la misma determinación que se está convirtiendo en algo más peligroso. Roberto había notado el mismo patrón. ¿Cree que deberíamos intervenir? No sé si podemos. Cuando alguien siente que tiene que encontrar respuestas a cualquier costo, es muy difícil detenerlos. Una noche, 3 meses después de la desaparición de Elena, Isabela tuvo un sueño vívido. Vio a su hermana caminando por túneles interminables, llevando una lámpara que iluminaba paredes cubiertas de símbolos que parecían moverse con vida propia. En el sueño, Elena se volvía hacia ella y decía: «Las respuestas están más profundo de lo que imaginas, pero el precio de encontrarlas es más alto de lo que puedes pagar». Despertó sudando, con el corazón acelerado. Eran las 3 de la madrugada, pero supo inmediatamente
que no podría volver a dormir. Se vistió, tomó una linterna y caminó hacia Actun Chen bajo un cielo sin luna. La entrada de la caverna parecía diferente en la oscuridad absoluta de la noche, más ominosa, como si fuera realmente la boca de algún ser primordial que había estado durmiendo durante milenios. Isabela se sentó en su roca habitual y trató de entender qué había llevado a su hermana a tomar la decisión que había tomado. Elena susurró hacia la oscuridad. ¿Dónde estás? El eco de su voz se perdió en las profundidades, pero por un momento Isabela habría jurado que escuchó algo parecido a una respuesta. Un sonido tan sutil que podría haber sido viento, pero que sonaba inquietantemente como una voz humana diciendo su nombre. Al amanecer, Carlos la encontró dormida junto a la entrada de la caverna, con la libreta de Elena abrazada contra su pecho como si fuera un talismán protector. Isabela la despertó suavemente. No puede seguir haciendo esto. Elena no hubiera querido que destruyera su vida tratando de encontrarla. Isabela abrió los ojos lentamente. Tuve un sueño, murmuró. Elena me estaba hablando. Me decía que las respuestas estaban más profundo de lo que imaginamos. Carlos sintió un escalofrío. Había escuchado historias similares de otros familiares de personas desaparecidas en las cavernas. Sueños vívidos, sensaciones de comunicación, la irresistible atracción hacia las profundidades. Los sueños no son realidad, le dijo gentilmente. Son solo la manera en que nuestras mentes procesan la pérdida. Pero Isabela no estaba convencida. Durante las siguientes semanas comenzó a hablar de organizar su propia expedición hacia los túneles más profundos. Roberto y Carlos intercambiaron miradas de alarma cuando se dieron cuenta de que estaba desarrollando la misma obsesión que había llevado a Elena hacia las profundidades. No voy a permitir que otra hermana Vázquez desaparezca en mi vigilancia, declaró Carlos firmemente. Si insiste en continuar con esto, tendrá que conseguir otro guía. Pero Isabela ya había encontrado otros dispuestos a ayudarla. Había contactado exploradores independientes, aventureros, que no tenían las responsabilidades éticas que Carlos sentía hacia su seguridad. El padre Miguel Santos intervino en ese momento crítico. Visitó a Isabela en su hotel y le habló con la autoridad moral que solo un sacerdote respetado puede ejercer. Hija, le dijo con voz firme pero compasiva, entiendo tu dolor, pero perseguir a tu hermana hacia las profundidades no la traerá de vuelta. Solo te llevará al mismo destino. ¿Y cuál es ese destino, padre?, preguntó Isabela, con una mezcla de desesperación y desafío en su voz. No lo sé, admitió el sacerdote, pero sé que algunas búsquedas cambian tanto al buscador que encontrar lo que busca deja de importar. Tu hermana encontró algo ahí abajo, algo que la llamó más fuerte de lo que la vida en la superficie podía mantenerla. No cometas el mismo error. Isabela se quedó en Valladolid durante 6 meses. Gradually, la intensidad de su búsqueda comenzó a disminuir, no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque había llegado a una comprensión dolorosa. Elena había elegido las profundidades por razones que tal vez nunca podría comprender completamente. En octubre de 2001, 7 meses después de la desaparición, Isabela finalmente regresó a la Ciudad de México. Pero no era la misma persona que había llegado a Yucatán en marzo. Había envejecido de maneras que no tenían que ver con el tiempo y llevaba en sus ojos una sombra que nunca desaparecería completamente. El caso de Elena Vázquez oficialmente permaneció abierto, pero sin actividad investigativa. Su nombre se agregó a la lista de exploradores desaparecidos en las cavernas de Yucatán, una lista que era más larga de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Carlos siguió trabajando como guía, pero algo había cambiado en él también. Se volvió más cauteloso, menos dispuesto a explorar túneles desconocidos. Ocasionalmente, turistas preguntaban sobre historias de exploradores perdidos, y él siempre respondía con la misma advertencia.
Las cavernas guardan secretos que algunas personas no pueden resistir. Pero el precio de esos secretos es más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Roberto regresó a la Ciudad de México y continuó su carrera académica, pero nunca publicó los resultados de aquella expedición. Cuando colegas preguntaban sobre las formaciones extraordinarias que habían documentado, simplemente decía que la investigación había quedado incompleta debido a circunstancias imprevistas. Los años pasaron y gradualmente la historia de Elena Vázquez se convirtió en una más de las leyendas locales de Valladolid. Los habitantes del pueblo la recordaban como la exploradora que encontró algo que no debía haber encontrado, y su desaparición se sumó al folclore de las cavernas sagradas que habían fascinado y aterrorizado a los habitantes de Yucatán durante generaciones. Pero las cavernas guardaron sus secretos, esperando pacientemente en la oscuridad el momento correcto para revelar lo que había sucedido realmente con Elena Vázquez en aquellas profundidades donde la luz del sol jamás había tocado la piedra milenaria. 23 años después, un martes ordinario de febrero de 2024, Carlos Mendoza ya no era el mismo hombre que había guiado a Elena Vázquez hacia las profundidades de Actunchen. En los 75 años, su cabello era completamente blanco y sus manos temblaban ligeramente debido a la artritis, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que había caracterizado décadas de exploración subterránea. Esa mañana, mientras revisaba equipos de seguridad antes de guiar a un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses, recibió una llamada que cambiaría todo lo que creía saber sobre la desaparición de Elena. Señor Mendoza. La voz al teléfono pertenecía a Javier Herrera, un ingeniero civil que supervisaba trabajos de expansión del sistema de alcantarillado de Valladolid. Necesitamos que venga urgentemente. Hemos encontrado algo que creo que usted debe ver. Carlos había conocido a Javier desde niño. Era el sobrino de Roberto Herrera, el geólogo que había participado en aquella fatídica expedición de 2001. Javier había crecido escuchando la historia de Elena Vázquez y sabía mejor que nadie la obsesión que esa desaparición había dejado en Carlos. ¿Qué tipo de algo?, preguntó Carlos, aunque algo en el tono de Javier ya le había acelerado el pulso. Preferimos que lo vea usted mismo. Estamos en el sector norte de la ciudad, cerca de donde termina la calle Hidalgo. Hay una excavación que conectó accidentalmente con una parte del sistema de cavernas que nunca habíamos mapeado. Carlos canceló su expedición programada y condujo su vieja camioneta hacia el lugar indicado. Encontró un sitio de construcción típico, maquinaria pesada, trabajadores con cascos amarillos y un hoyo considerable en el pavimento que revelaba las tuberías y cables subterráneos de la ciudad. Pero había algo más, una abertura en la roca calcárea que claramente no había sido creada por las máquinas excavadoras. Carlos, gracias por venir tan rápido. Javier se acercó con expresión seria. Era un hombre de 42 años, robusto y práctico, que raramente se dejaba impresionar por descubrimientos geológicos, pero hoy parecía genuinamente perturbado. Cuando la retroexcavadora golpeó la roca esta mañana, se abrió este agujero. Inicialmente pensamos que era solo una cavidad natural pequeña, pero Carlos se acercó al borde de la excavación, observando la abertura irregular que se extendía hacia la oscuridad. Pero cuando enviamos una cámara de inspección con cable, descubrimos que conecta con un túnel más grande, y ahí es donde encontramos esto. Javier le entregó una bolsa de plástico transparente. Dentro había un objeto que hizo que Carlos sintiera como si el mundo se detuviera. Era una libreta de campo forrada en cuero marrón, exactamente igual a la que Elena siempre llevaba consigo. Con manos temblorosas, Carlos examinó la bolsa. El cuero estaba manchado y deteriorado por años de humedad, pero la estructura de la libreta permanecía intacta.
A través del plástico podía distinguir la esquina de una página donde se alcanzaba a leer una fecha escrita con la letra inconfundible de Elena. 18 de marzo, 2001. Dios mío, murmuró Carlos. ¿Dónde exactamente encontraron esto? A unos 50 metros dentro del túnel, en una cámara pequeña que parece haber estado sellada hasta que nuestra excavación la abrió accidentalmente. Pero Carlos, hay algo más, algo que no entendemos. Javier lo guió hacia una mesa improvisada donde tenía desplegadas fotografías tomadas por la cámara de inspección. Las imágenes mostraban una cámara subterránea pequeña, de paredes lisas, con el suelo cubierto de sedimento fino. En el centro de la cámara, claramente visible, había no solo la libreta, sino otros objetos, una lámpara de acetileno oxidada, restos de una cuerda de escalada y algo que parecía ser ropa. «¿Pero saben qué es lo extraño?», continuó Javier, señalando una de las fotografías. «Según nuestros mapas geológicos, esta cámara debería estar a más de 100 metros de distancia de cualquier túnel conocido del sistema Aktun-Chen. No hay manera de que Elena pudiera haber llegado ahí desde donde ustedes estaban explorando. No». Carlos estudió las fotografías con la intensidad de alguien que estaba viendo evidencia de un milagro o de una imposibilidad. «¿Están seguros de que es la misma red de cavernas?» «Completamente seguros. Hicimos pruebas de flujo de aire y análisis de la composición mineral de las rocas. Es definitivamente parte del mismo sistema kárstico, pero la configuración, Carlos, es como si hubiera túneles que no aparecen en ningún mapa». Esa misma tarde, Carlos descendió personalmente al túnel recién descubierto, acompañado por Javier y un especialista en rescate urbano. La experiencia fue surreal. Después de décadas evitando las exploraciones profundas, se encontraba nuevamente en la oscuridad absoluta de las cavernas, siguiendo el rastro de Elena Vázquez. El túnel era estrecho pero transitable, con paredes que mostraban las marcas características de erosión hídrica que Carlos conocía bien. Después de 45 minutos de descenso cuidadoso, llegaron a la cámara que las cámaras habían documentado. Era exactamente como aparecía en las fotografías, pero verla en persona tenía un impacto emocional que ninguna imagen podría transmitir. Los objetos estaban dispuestos de manera casi ceremonial en el centro de la cámara. La libreta de Elena, su lámpara, fragmentos de su cuerda de seguridad y lo que claramente eran restos de su ropa de exploración. Y es como si hubiera preparado estos objetos para que alguien los encontrara, observó Carlos, iluminando la escena con su linterna LED moderna. Pero había algo más perturbador aún. Las paredes de la cámara mostraban marcas que parecían haber sido hechas intencionalmente, líneas rectas, símbolos que parecían deliberados, patrones geométricos que no tenían explicación natural. ¿Elena hizo estas marcas?, preguntó el especialista en rescate. Carlos se acercó a examinar los símbolos más detalladamente. Algunos parecían haber sido grabados con una herramienta afilada. Otros parecían haber sido hechos con carbón o algún material similar. Había fechas dispersas por las paredes. Marzo 2001, abril 2001, diciembre 2001, junio 2003. Estas fechas sugieren que Elena estuvo aquí durante años, murmuró Carlos, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura constante de la caverna. «¿Pero cómo sobrevivió tanto tiempo?», preguntó Javier. «Sin comida, sin agua potable, sin luz solar». Carlos no tenía respuesta para esa pregunta, pero había algo en la disposición de los objetos y en los símbolos de las paredes que sugería que Elena no solo había sobrevivido, sino que había estado haciendo algo específico durante todo ese tiempo. Cuidadosamente recuperaron todos los objetos encontrados. La libreta fue el elemento más revelador. Contenía páginas y páginas de notas, esquemas y lo que parecían ser mapas detallados de túneles subterráneos.
Pero lo más inquietante era que las notas continuaban mucho más allá del 18 de marzo de 2001. Esa noche, en la oficina municipal de Valladolid, Carlos abrió la libreta de Elena por primera vez en 23 años. Las primeras páginas contenían las notas familiares de la expedición original, mediciones técnicas, observaciones geológicas, esquemas de las formaciones que habían documentado. Pero a medida que avanzaba en las páginas, el contenido cambiaba dramáticamente. A partir del 18 de marzo, las notas se volvían más personales, más introspectivas. Elena escribía sobre descubrimientos que cambian todo, sobre conexiones que van más allá de la geología, sobre responsabilidades hacia conocimientos antiguos. Una entrada fechada el 25 de marzo de 2001 decía: «He encontrado la conexión. Los túneles no son aleatorios. Hay un propósito, un diseño que se extiende por kilómetros bajo la superficie. Los antiguos sabían. Los patrones que documenté en el charco son solo el comienzo». Carlos continuó leyendo con una mezcla de fascinación y horror creciente. Las entradas se extendían por meses, describiendo exploraciones solitarias a través de túneles que Elena había descubierto, encuentros con formaciones geológicas que describía como imposibles, según todo lo que sabemos, y una obsesión creciente con lo que llamaba la cámara central. Una entrada de septiembre de 2001 era particularmente perturbadora. «He estado aquí 6 meses. Sé que arriba me buscan. Sé que Isabela está sufriendo. Pero no puedo irme ahora. Estoy tan cerca de entender. La cámara central contiene respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana en esta región. No puedo abandonar esto ahora». «¿Carlos?» Javier había estado observando su expresión mientras leía. «¿Qué dice?» «Dice que Elena estuvo viva durante meses, posiblemente años, después de su desaparición, y que estaba explorando túneles que ni siquiera sabíamos que existían». Las páginas continuaban, documentando lo que parecía ser una existencia subterránea completa. Elena describía haber encontrado fuentes de agua subterránea potable, áreas donde crecían plantas que podían sobrevivir en la oscuridad casi completa, e incluso menciones de provisiones que parecen haber sido dejadas intencionalmente por exploradores anteriores. Pero lo más inquietante eran las referencias constantes a los otros. Elena escribía sobre encontrar evidencia de que no era la primera persona en haber descubierto estos túneles profundos. Mencionaba restos de equipos de exploración de décadas anteriores, inscripciones en varios idiomas, y lo que describía como un sistema de comunicación dejado por quienes vinieron antes. Una entrada de 2003, más de 2 años después de su desaparición, decía: «Finalmente entiendo por qué los otros no regresaron. No es que no pudieran, es que llegaron a la misma conclusión que yo. Hay conocimientos que son más importantes que las vidas individuales. Hay responsabilidades hacia la preservación de verdades que el mundo de la superficie no está preparado para comprender». Carlos cerró la libreta, sintiéndose físicamente enfermo. «Javier, necesitamos contactar a las autoridades. Y necesitamos encontrar a Isabela Vázquez. ¿La hermana de Elena? ¿Crees que todavía vive en México? No lo sé, pero tiene derecho a saber lo que hemos encontrado. Y también necesitamos decidir qué hacemos con esta información». Al día siguiente, Carlos logró contactar a Isabela a través de redes sociales. Ella había continuado trabajando como profesora. Ahora era directora de una preparatoria privada en Puebla. Cuando Carlos le explicó por teléfono lo que habían encontrado, hubo un silencio largo antes de que ella respondiera. Carlos, su voz sonaba más vieja, pero conservaba la misma determinación que él recordaba. «¿Está diciendo que Elena estuvo viva durante años después de que dejamos de buscarla?» «Según sus notas, sí, pero Isabela, hay aspectos de esto que no entendemos, aspectos que tal vez sean peligrosos de entender. Voy a ir a Valladolid.
declaró Isabela sin hesitación. Necesito ver eso con mis propios ojos. Isabela llegó 2 días después. A los 47 años había envejecido con dignidad, pero Carlos pudo ver inmediatamente que la obsesión que había desarrollado en 2001 nunca había desaparecido completamente. Simplemente había estado latente, esperando nueva evidencia. Cuando Isabela leyó la libreta de su hermana, su reacción fue una mezcla de alivio, horror y una renovada determinación que preocupó profundamente a Carlos. Elena encontró algo extraordinario, dijo, después de leer durante horas. Algo tan importante que estuvo dispuesta a sacrificar todo por protegerlo y estudiarlo. Isabela, Carlos la interrumpió gentilmente. Su hermana también escribió sobre otros exploradores que tomaron la misma decisión y nunca regresaron. ¿No le parece que hay un patrón peligroso aquí? Tal vez, admitió Isabela, pero también escribió sobre responsabilidades, sobre conocimientos que necesitan ser preservados. Carlos, ¿y si Elena tenía razón? ¿Y si encontró algo que realmente es más importante que nuestras vidas individuales? Carlos reconoció esa mirada en los ojos de Isabela. Era la misma expresión que había visto en Elena 23 años antes, después de encontrar la piedra marcada en el charco subterráneo. Las cámaras que describió Elena en sus notas, continuó Isabela, especialmente esta cámara central que menciona constantemente. ¿Creen que todavía existe? ¿Creen que podríamos encontrarla? Isabela, Carlos se levantó abruptamente. No voy a ser responsable de que otra hermana Vázquez desaparezca en esas cavernas. No estoy pidiendo que sea mi guía, respondió Isabela calmadamente. Estoy preguntando si cree que es posible encontrar los túneles que Elena describe en sus notas. Javier, que había estado escuchando la conversación, intervino. Según los mapas que Elena dibujó en su libreta, debería haber túneles que conecten con el sistema principal de Actún Chen. Si sus esquemas son precisos, deberíamos poder encontrar esas conexiones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, declaró Isabela con una finalidad que no admitía discusión. Carlos se dio cuenta de que estaba presenciando la repetición exacta de los eventos de 2001. Una Vázquez obsesionada con secretos subterráneos, determinada a encontrar respuestas sin importar el costo personal. La historia estaba a punto de repetirse y él no sabía cómo detenerla. Esa noche, mientras revisaba una vez más las notas de Elena, Carlos encontró una entrada que no había notado antes, escrita en una página casi al final de la libreta. Si alguien lee esto, especialmente si es Isabela, deben entender que las decisiones que tomé fueron mías. No busquen venganza ni culpas, pero también deben saber que lo que encontré aquí abajo cambiará todo lo que creemos saber sobre la historia de esta región, y posiblemente de toda la humanidad. El precio de este conocimiento es alto, pero algunos precios vale la pena pagarlos. La Cámara Central espera, los secretos esperan, y alguien debe continuar el trabajo que comenzamos. Carlos cerró la libreta con manos temblorosas. Elena había sabido que eventualmente alguien encontraría sus notas y había dejado lo que equivalía a una invitación para seguir su camino hacia las profundidades. Al día siguiente, Isabela ya había comenzado a organizar su propia expedición. El descenso hacia la cámara central que Elena había descrito en sus notas tomó 3 días de preparación meticulosa. Isabela había contratado a 2 guías especializados en rescate de cavernas, además de un equipo de documentación que incluía cámaras resistentes al agua y equipos de comunicación de largo alcance. A pesar de las objeciones de Carlos, ella había decidido que esta vez la exploración se haría con todos los recursos necesarios para garantizar que, sin importar lo que encontraran, alguien pudiera regresar para contar la historia. No voy a cometer los mismos errores que Elena, le había dicho a Carlos la noche anterior. Ella se obsesionó tanto con su descubrimiento que se aisló del mundo. Yo
voy a documentar todo y voy a regresar. Carlos, a pesar de sus reservas, había decidido acompañar la expedición. A los 75 años sabía que probablemente sería su última oportunidad de obtener respuestas sobre la desaparición que había obsesionado sus pensamientos durante más de 2 décadas. Siguiendo los mapas detallados que Elena había dibujado en su libreta, encontraron la conexión entre el túnel recientemente descubierto y el sistema principal de Aktun Chen. Era exactamente como Elena había descrito, un pasaje estrecho que parecía natural, pero que mostraba evidencia sutil de haber sido modificado o ampliado artificialmente. Aquí es donde comienzan los túneles que Elena exploró sola, anunció Carlos, consultando las notas mientras iluminaba una bifurcación que no aparecía en ningún mapa oficial. Según sus esquemas, debemos tomar el túnel de la izquierda y descender durante aproximadamente 1 hora. Marcos Vega, el líder del equipo de rescate que Isabela había contratado, revisó sus instrumentos de medición de gases. A niveles de oxígeno normales no hay acumulación de dióxido de carbono peligrosa. Podemos proceder, pero mantenemos comunicación constante. El túnel que Elena había descubierto era una obra maestra de navegación subterránea. Sus notas habían documentado cada giro, cada cambio de elevación, cada característica distintiva del camino. Era evidente que había recorrido esta ruta docenas, tal vez cientos de veces durante los años que había vivido en las profundidades. A medida que descendían, las paredes comenzaron a mostrar las marcas que Elena había descrito en sus notas, símbolos grabados que parecían mapas, fechas marcadas en diferentes estilos de escritura que sugerían múltiples visitantes a lo largo de décadas y direcciones hacia túneles específicos escritas en español, inglés y lo que parecía ser francés. «Dios mío», murmuró Ana Castillo, la documentalista que estaba grabando todo con una cámara profesional. Es como si hubiera sido una comunidad secreta de exploradores viviendo aquí abajo, ¿no? Isabela se detuvo frente a una serie de marcas que inmediatamente reconoció como la letra de Elena. Fechadas en 2002, las inscripciones decían: Túnel A lleva a fuentes de agua, Túnel B lleva a la cámara de provisiones, Túnel C lleva al centro. Nunca entrar al túnel D sin preparación completa. ¿Provisiones?, preguntó Marcos. ¿Qué tipo de provisiones? Carlos consultó las notas de Elena. Escribió sobre encontrar equipos dejados por exploradores anteriores. Al parecer, esta red de túneles ha sido utilizada por personas durante décadas, cada una dejando recursos para quienes vinieran después. Siguieron el túnel marcado como C, según las instrucciones de Elena. El descenso se volvió más pronunciado y comenzaron a escuchar el sonido de agua corriente que se hacía más fuerte con cada paso. Después de 2 horas de caminata cuidadosa, llegaron a una cámara que superó todas sus expectativas. Era enorme, con una altura que sus luces más potentes apenas alcanzaban a revelar. Pero lo más extraordinario no era el tamaño, sino el contenido. La cámara había sido convertida en algo parecido a un laboratorio subterráneo. Mesas improvisadas, hechas de piedra plana, estantes tallados en las paredes rocosas y sistemas de recolección de agua que canalizaban filtración natural hacia recipientes organizados. «Es increíble», susurró Ana enfocando su cámara en las instalaciones. Alguien vivió aquí durante años, décadas, tal vez. Pero Isabela se había dirigido directamente hacia una sección específica de la cámara donde una serie de libros y cuadernos estaban cuidadosamente protegidos en contenedores herméticos improvisados. Reconoció inmediatamente la escritura. Eran más notas de Elena, pero también había cuadernos escritos por otras personas. «Carlos, venga a ver esto», lo llamó con voz temblorosa. Hay registros de al menos 7 personas diferentes que vivieron aquí en diferentes épocas. Carlos se acercó y examinó los cuadernos.
Había fechas que se extendían desde 1987 hasta 2018. Nombres en diferentes idiomas. Marcel Dubois, 1994 to 1999. James Patterson, 2003 to 2007. Elena Vázquez, 2001 to 2018. Y otros que había documentado sus experiencias viviendo en este mundo subterráneo. Elena no murió en 2001, murmuró Isabela, leyendo las fechas con creciente asombro. Según esto, vivió aquí hasta 2018. Estuvo aquí durante 17 años. Marcos había estado explorando otra sección de la cámara y los llamó urgentemente. Necesitan ver esto. Ahora. Los dirigió hacia una pared donde alguien había creado un mural elaborado usando carbón, minerales de colores y lo que parecía ser sangre seca. El mural mostraba un mapa detallado de toda la red de túneles subterráneos, pero con elementos que no aparecían en ningún mapa geológico oficial. El mapa mostraba conexiones entre sistemas de cavernas, separados por kilómetros en la superficie, túneles que se extendían hasta el océano, y lo que parecían ser cámaras artificiales, marcadas con símbolos mayas antiguos. «Esto no es posible», murmuró Carlos, estudiando el mapa. Estas conexiones implicarían un sistema de túneles que se extiende por cientos de kilómetros. Pero Ana había encontrado algo aún más perturbador. En una mesa de piedra en el centro de la cámara había un diario abierto en una página fechada 15 de enero, 2018, con la letra inconfundible de Elena. Isabela se acercó y leyó en voz alta. «Hoy es mi último día aquí. Después de 17 años, finalmente he completado el mapeo de toda la red. He documentado las conexiones con los sistemas cenotes, he catalogado las evidencias arqueológicas que los académicos de la superficie nunca han visto, y he preservado los registros de todos nosotros que hemos dedicado nuestras vidas a este conocimiento». La entrada continuaba. «Pero mi cuerpo ya no puede soportar más tiempo aquí abajo. La artritis en mis manos hace difícil escribir, y la infección respiratoria que desarrollé el mes pasado no mejora. Es hora de tomar la decisión final». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué decisión final?». Carlos tomó el diario y leyó el resto de la entrada. «He decidido hacer el viaje al túnel D. Todos los que vinieron antes lo hicieron cuando llegó su momento. Marcel lo hizo en 1999, James en 2007. Ahora me toca a mí. He dejado todos mis mapas y descubrimientos organizados para quien venga después. El conocimiento debe preservarse, pero también debe haber un final digno para quienes lo hemos protegido». «¿Qué es el túnel D?», preguntó Marcos, pero había algo en su voz que sugería que ya sospechaba la respuesta. Ana había estado filmando los contenedores con los registros y había encontrado un mapa específico del túnel D. Era corto, descendía abruptamente y terminaba en lo que Elena había marcado como la cámara final. Según los registros anteriores», leyó Ana desde el cuaderno de James Patterson, «el túnel D lleva a una cámara inundada que se conecta directamente con ríos subterráneos. Es el lugar donde quienes han completado su trabajo aquí pueden descansar finalmente». La implicación era clara y horrible, y los exploradores que habían dedicado años o décadas de sus vidas a estudiar y mapear este sistema subterráneo habían elegido terminar sus días en las mismas profundidades que habían explorado. Isabela se sentó pesadamente en una de las sillas de piedra que Elena había construido. «Mi hermana no desapareció, no fue asesinada ni murió en un accidente. Eligió una vida completamente diferente, y cuando esa vida llegó a su fin natural, eligió su propia muerte». «¿Pero por qué?», preguntó Marcos. «¿Qué había aquí abajo tan importante que valiera la pena sacrificar una vida entera en la superficie?». La respuesta estaba en los miles de páginas de notas, mapas y documentación que Elena y los otros habían acumulado durante décadas. No era solo un sistema de cavernas,
Era evidencia de una red de túneles artificiales creados por civilizaciones prehispánicas que conectaba sitios arqueológicos importantes por toda la península de Yucatán. Elena había documentado cámaras que contenían artefactos mayas que nunca habían sido vistos por arqueólogos oficiales, túneles que mostraban evidencia de ingeniería avanzada que precedía por siglos a las técnicas conocidas, y conexiones entre sitios sagrados que sugerían un nivel de planificación territorial que habría requerido conocimientos de ingeniería que la historia oficial decía que los mayas no poseían. Esto cambiaría todo lo que sabemos sobre la civilización maya, murmuró Carlos, hojeando mapas detallados de conexiones subterráneas entre Chichén Itzá, Uxmal y docenas de sitios menores. Elena tenía razón. Este conocimiento es revolucionario, pero también entendía por qué tenía que mantenerse secreto, añadió Isabela, leyendo las últimas entradas del diario de su hermana. Escribió sobre lo que pasaría si estos túneles fueran descubiertos oficialmente. Turismo masivo, excavaciones comerciales, la destrucción de sitios arqueológicos que han permanecido intactos durante siglos. Ana había estado filmando todo, pero ahora bajó su cámara. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿La hacemos pública o protegemos el secreto como Elena y los otros? La pregunta quedó suspendida en el aire de la cámara subterránea. Habían encontrado respuestas, pero las respuestas trajeron responsabilidades que ninguno de ellos había anticipado. Marcos consultó sus instrumentos. Tenemos que comenzar el ascenso pronto. Hemos estado aquí abajo durante 6 horas, pero Isabela no se movía de la silla de piedra donde se había sentado. Necesito ver el túnel D. Necesito ver dónde Elena, dónde terminó su historia. Isabela, no, protestó Carlos. Ya sabemos lo que pasó. Lo necesitas torturarte más. No es tortura, respondió ella con una calma que sorprendió a todos. Es despedida. Mi hermana vivió una vida extraordinaria haciendo algo que consideraba más importante que cualquier comodidad personal. Merece que alguien reconozca la magnitud de lo que logró. El túnel D era exactamente como Elena lo había descrito. Un descenso corto y empinado que terminaba en una cámara circular completamente inundada. El agua era cristalina y tan profunda que sus luces no alcanzaban a tocar el fondo. Era hermoso de una manera serena y final. Aquí es donde decidió descansar, murmuró Isabela, mirando la superficie tranquila del agua subterránea. Después de 17 años, protegiendo secretos extraordinarios, eligió un final tan hermoso como el trabajo que había hecho. El ascenso hacia la superficie tomó 4 horas. Cada miembro del equipo subía en silencio, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, el mundo parecía diferente, como si hubieran regresado de un planeta extraño. Esa noche, en el hotel de Valladolid, tuvieron una conversación que definiría cómo la historia de Elena Vázquez sería recordada. Podemos publicar todo, propuso Ana. Los mapas, las notas, la evidencia arqueológica. Sería el descubrimiento más importante de la arqueología maya en décadas. O podemos respetar la decisión de Elena y los otros, respondió Carlos. Mantener el secreto y proteger los sitios como ellos lo hicieron. Isabela había estado leyendo las últimas páginas del diario de Elena, escritas en los días antes de su muerte. Elena escribió algo para este momento exacto, anunció. Leyó una carta dirigida a quien encuentre estos registros. Leyó la carta en voz alta. Si estás leyendo esto, has encontrado el trabajo de nuestras vidas. Ahora debes decidir si el mundo está listo para estos conocimientos o si necesitas protegerlos como nosotros lo hicimos. No hay respuesta correcta, solo responsabilidad. Pero recuerda, algunos secretos son más importantes que las personas que los guardan, y algunos conocimientos requieren guardianes dispuestos a sacrificar todo por preservarlos. La decisión que tomaron esa noche
Fue un compromiso. Publicarían la historia de la desaparición y los años que Elena había vivido en las cavernas, pero mantendrían secretas las ubicaciones específicas y los detalles de los descubrimientos arqueológicos. El mundo sabría que Elena Vázquez había hecho descubrimientos extraordinarios, pero los sitios permanecerían protegidos como ella había deseado. 6 meses después, Isabela publicó un libro titulado Mi hermana, la guardiana subterránea, la verdadera historia de Elena Vázquez. Se convirtió en un bestseller en México, inspirando a una nueva generación de arqueólogos y exploradores, pero siempre manteniendo el misterio de las ubicaciones exactas. Carlos continuó trabajando como guía en Actun Chen hasta su muerte en 2026, pero nunca volvió a mencionar los túneles secretos a ningún cliente. Llevó los secretos de Elena con él hasta su último día. Ana Castillo utilizó su material filmado para crear un documental que fue nominado para varios premios internacionales, pero siempre mantuvo las ubicaciones específicas como información clasificada. Y en las profundidades de las cavernas de Yucatán, los túneles secretos siguen esperando. Los mapas que Elena y los otros crearon durante décadas permanecen en sus cámaras subterráneas, guardando conocimientos que tal vez el mundo nunca esté listo para recibir. Pero cada año, el 18 de marzo, Isabela regresa a Valladolid y camina hasta la entrada de Actun Chen. Se sienta en la misma roca donde había esperado noticias de su hermana 23 años antes y susurra un «gracias» hacia las profundidades, reconociendo que Elena había encontrado exactamente lo que había estado buscando, una vida de propósito, descubrimiento y misterio que continuaría inspirando preguntas mucho después de que todas las respuestas hubieran sido encontradas. En el mundo de la superficie, Elena Vázquez es recordada como la exploradora que desapareció en 2001 y fue encontrada 23 años después. Pero en las profundidades de la Tierra, donde las formaciones rocosas guardan secretos de milenios y los túneles conectan mundos que la superficie nunca imagina, Elena Vázquez es recordada como algo mucho más extraordinario, como una guardiana de misterios que algunos considerarían más valiosos que la vida misma. Y tal vez, en algún lugar de esos túneles infinitos que se extienden bajo la península de Yucatán, hay otros como Elena, exploradores que han elegido dedicar sus vidas a proteger conocimientos que el mundo aún no está listo para comprender, viviendo en la oscuridad para que ciertos secretos permanezcan seguros hasta que llegue el momento correcto para revelarlos. Después de todo, los mayores misterios nunca se resuelven completamente. Solo se transforman en nuevas preguntas, esperando pacientemente en la oscuridad hasta que alguien lo suficientemente valiente, lo suficientemente obsesionado o lo suficientemente sabio esté listo para encontrar las respuestas que cambiarán todo una vez más.